hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran, en el corazón de Centro Habana, en el barrio de Lezama, en los legendarios estudios del ICAI. Hoy nos acompaña, llenando de luz este espacio, este escenario, un hombre extraordinario, uno de los más grandes pianistas que ha dado la historia de nuestro país, uno de los compositores más inspirados, uno de los amigos más queridos y entregados, uno de los más valientes, el maestro Fran Fernández. Gracias. ¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Un placer. Yo quería empezar con una pregunta que puede sonar un poco ambigua. El maestro Ennio Morricone hace una separación muy clara entre la música absoluta, que es la música que hace el compositor para sí mismo, para desarrollar su obra, y la música aplicada, que es la música que se hace para una imagen o para un arreglo. Como usted, me voy a permitir tratarlo de usted, si quiere, y si no de tú, por la confianza que nos tenemos. Tú. Ok, tú. Entonces, todo el mundo sabe que tú nos conocemos somos hace- amigos, hace somos rato. amigos. Y bueno, tú has trabajado en todos esos mundos. ¿Reconoces que hay una diferencia muy marcada entre esa música absoluta que decía Morricone y la música aplicada? ¿O hay un punto en que pueden converger? Primero, nunca había meditado ese aspecto. Hace muchos años, desde que yo tengo uso de razón, se habla de la música pura. Ahora tú dices el término Absoluta. de Ennio Morricone, de absoluta, de la música por encargo, de la música incidental, de la música para oírla en momentos X que tienen un sentido utilitario. Yo creo que la música en líneas generales es una sola. Creo que casi todos los compositores tienen una estrecha vinculación con su música que los ciega. De hecho, desde Tchaikovsky, con el odio que le tenía a Cascanueces y al lago, Cervantes, por citar uno de los grandes nuestros, que decía que sus danzas para piano no eran para tocar en conciertos, y resulta que nadie se acuerda de lo que él hizo para tocar en conciertos. Y creo que podemos colocar también a Ennio Morricone, con todo el respeto y la admiración que él me merece, porque aunque la fama de una obra no justifica en absoluto su calidad, en el 95% de los casos las cosas que tienen calidad se hacen famosas. A mí me parece que la música para cine, la música para medios audiovisuales, obliga al compositor a crear con mayor imaginación que cuando haces algo, música absoluta. Bueno, tú hablaste, en un momento determinado hablaste de por qué una persona es más famosa. Y eso me lleva a mi otra pregunta, porque tú eres famoso,
pero además eres popular y además eres querido. ¿Cómo se puede combinar todo eso? Hay gente que dice, no, fulano nada más que es famoso y te respeto para él, pero yo he estado en tus conciertos, en Cuba y fuera de Cuba. Y incluso los que no te conocen personalmente, yo veo que terminan llorando, abrazándote y sintiéndose amigos tuyos, siendo del público. O sea, ¿cómo se puede manejar esas tres cosas? Ser querido, ser famoso y además ser popular. O sea, que el pueblo, incluso el que pueda no conocer demasiado la obra de Chopin o de Rachmaninoff o de Tchaikovsky, ¿cómo tú manejas eso? Yo no creo que soy un músico famoso, yo creo que soy un músico de mucho prestigio, no soy tan famoso. A veces el prestigio y la fama tienen su contradicción, y el precio de la fama es en muchos casos muy prostibulario, para usar una palabra elegante en un programa tan fino. Además estamos cerca en el barrio Colón, o sea que estamos... Sí, en la remembranza sí. de Cristóbal y sus muchachitas. Amaury, yo sí sé que soy muy querido, sobre todo por mi pueblo, y me siento muy orgulloso de eso. Dijiste otra tercera cosa que no recuerdo ahora. Hablé de popularidad. Eso está muy cerca de la fama. Es que quizás ningún músico de concierto sea tan popular como Fran Fernández. Ya. Yo creo que eso, que sí es cierto, aunque se ha dicho sin modestia, se debe a que realmente yo amo profundamente la música popular. La música popular tiene una gran poesía, la verdadera y buena música popular. Yo recuerdo que Mirta Aguirre, hablando de la trova tradicional, ella me decía, hablando de los textos, ella decía que ahí había una poética de oro que todavía estaba por reivindicar. Y me parece que ese amor y ese respeto que yo he tenido por la música popular y que se ha manifestado no solo en haber compartido con grandes músicos populares, haber producido discos a grandes músicos populares, haber hecho arreglos a grandes músicos populares, sino en una actitud personal de amor, la gente la capta. Y entonces yo llego a Mayarí y está Pachi Naranjo tocando y Cándido Fabré improvisando, en la época en que Cándido Fabré y Pachi Naranjo trabajaban juntos. Y apenas yo pongo la mano en el piano, Cándido Fabré se vira y empieza 45 minutos de improvisación junto conmigo y el pueblo de Mayarí a dar gritos, alaridos de alegría. Esas son cosas que, primero, si tú me propones hacerlas, yo no soy capaz de hacerlas. Quizás Cándido, que es un improvisador realmente extraordinario, muy fuera de lo normal, lo pudiera repetir. Pero yo creo que esas cosas, no había una cámara, no había un micrófono, o sea, uno no estaba trabajando para la popularidad. Yo me estaba dando un placer estético y espiritual extraordinario. Bueno, ahora hablaste de Mayarí. Y todo el mundo en Cuba sabe que tú eres de Mayarí, pero de Mayarí arriba, de Mayarí abajo. Nunca has hablado mucho de Mayarí en detalle. Yo tengo mucha discrepancia con ese Mayarí arriba y Mayarí abajo. Hasta con grandes amigos importantes. De uno de esos amigos importantes vino la pregunta. Entonces, el problema está en que yo le dije a uno de esos grandes amigos que yo hubiera preferido que hubiese nacido en Mayarí arriba y combatido en Mayarí abajo. De hecho, me tienen trabajando a mí para Mayarí arriba. Mi música está en el mausoleo y en muchas cosas de las que me siento orgulloso. Y pobre Mayarí abajo, hay que hacerle un poco de maquillaje mucho más fuerte que el que nos hicieron a ti y a mí. Existía, Amaury, de verdad, existía Mayarí. Mayarí. Y cuando Compay Segundo hace su canción, él no dice... voy para Mayarí abajo. Voy para Mayarí abajo. ¿Cómo es? De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Cueto, voy para Mayarí abajo. No, dice voy abajo. a Mayarí. En Mayarí arriba eran 4 casas. Entonces yo soy de Mayarí, Oriente, que ahora es Mayarí de Holguín. Mayarí Holguín. Y vivo muy orgulloso de eso, Amaury. ¿Cómo era el niño? El niño Fran.
el niño de Mayarí, el niño, ¿cómo se desenvolvía? ¿Cómo eran tu familia, tu papá, tu mamá? Ahí hay cosas muy contradictorias. Yo me escapaba a ir al río, por ejemplo, el río Mayarí, que bordeaba toda la calle Leite Vidal. Dicen que Mayarí era un pueblo con una sola calle, no es cierto, siempre tuvo como tres. Y el río, que como era un pueblo tan antiguo, el primer asentamiento aborigen de Cuba, al decir de Núñez Jiménez, fue Mayarí. Y lógicamente, como no había acueducto, pues estaban al lado del río para tomar el agua de ahí. Entonces yo iba a ese río que para mí era la felicidad, para mí era la libertad. Me escapaba de la escuela y me encantaba bañarme en el río. Eso era y sigue siendo uno de los recuerdos más alegres, más felices de toda mi vida. Pero también allí, a los 6 años, perdí a mi mamá. Ahora perdí hasta la casa porque se quemó. Ahí hicieron un busto muy lindo, la gente de Mayarí, que se lo agradezco. Y no tener madre es algo muy terrible. Entonces, mi niñez fue muy feliz mientras yo no fui consciente de esa soledad. A partir de la conciencia de lo que es no saber qué es una madre, qué es el cariño de una madre, mi adolescencia empezó a tornarse terrible, angustiosa, y yo creo que todas mis malas pulgas, hay quien dice que soy pesado, que tengo un carácter un poco duro, quizás a veces sea cierto, se deben a esa falta de cariño, a esa búsqueda. Igual que el niño chiquitico empieza a llorar y lo que está pidiendo es amor, pues también quizás, no estoy justificando mis problemas de carácter, si es que existen. Entonces, mi niñez se desenvolvió en la academia de mi madre, que empecé a tocar el piano muy temprano, de oído, a los 4 años, según me cuentan, pero se desenvolvió también en la casa de Martín Meléndez, que era el director de la banda municipal. Y allí conocí a Cindo Garay, allí conocí a Manuel Corona, allí conocí los boleros de Pepe Sánchez, allí conocí a ser segunda voz de oído, y como era tan niño, gracias a Dios, no sabía que aquello era popular y que lo que sonaba en mi casa era culto o era clásico. En mi casa se tocaba Mozart, Schumann, Liszt, que era lo que enseñaba mi madre. Y en casa de Martín se tocaban otras maravillas que yo no sabía que eran populares, y que era Perla Marina, Mercedes, Santa Cecilia, Longina. Allí conocí a Cueto, allí conocí a Miguel Matamoros. Y yo pienso que está todo muy ligado, porque salimos juntos de la popularidad y caímos en mi pueblo. Y creo que si algo importante tiene Mayarí en ese cariño que me tiene la gente, es que no me ha hecho perder nunca, con la conciencia de que yo puedo ser un gran músico, puedo ser incluso para algunos un gran pianista, pero desde el punto de vista personal, yo no soy más importante que ninguno de los compañeros que está aquí. Por eso cuando llego a los lugares saludo. Alguien me dijo un día, ¿por qué saludas a todo el mundo? Digo, porque todo el mundo es muy importante. Sí, de todas maneras yo no voy a formar parte del coro de las personas que hablan de tu comportamiento social, que si eres malcriado, que si eres muy exigente, no voy a meterme en eso. Pero sí soy testigo de que sí eres muy riguroso, extremadamente riguroso y disciplinado, y disciplinante, no sé si existe el vocablo, lo he sentido en carne propia. Eso es una cosa que también proviene de tu niñez, de tu familia, de tu infancia, es una cosa que los años, los avatares del destino y los golpes que has estado sufriendo te enseñaron. Que ser riguroso y ser disciplinado y ser ejemplarizante en algunos momentos y ejemplar lleva a las personas al éxito. Otra pregunta que tampoco sé exactamente, Amaury, cómo contestártela,
pero pensando en la pregunta, creo que desde los primeros momentos tiene que haber habido influencias en cuanto al respeto al trabajo, porque mi madre, lo poquito que yo recuerdo de ella, se levantaba muy temprano, iba a la iglesia, era la organista de la iglesia, venía, limpiaba la casa y como a las 9 de la mañana y 9:30 empezaban a llegar sus alumnos. Yo tuve la suerte, yo siempre he tenido la suerte de tener gente a mi lado muy valiosa y nadie logra nada importante sin sudoración, sin un gran rigor. Y que cualquier cosa fácil realmente nunca llega a ser importante. ¿Cuánto trabajo te costó salir de Mayarí y llegar a La Habana? Bueno, en primer lugar, el conflicto de que me dejaron venir a La Habana para estudiar comercio. Y yo no sabía cómo me iba a zafar de eso. ¿Por qué me costó mucho trabajo? Porque yo tenía en mi interior la certeza de que yo nada más que podía ser músico. Pero yo negocié con mi padre que venía a La Habana a estudiar comercio. Me dijo, yo te retiro el estipendio y tú o vienes para Mayarí o te las arreglas porque yo no voy a colaborar con tu desgracia. Me dio la gran ayuda de que tuve que trabajar para comer. ¿Dónde? Empecé a trabajar en lugares como el lobby del San John. Imagínate que allí yo compartía con José Antonio Méndez, yo con 14 años, con 15 años, con César Portillo de la Luz, con Ela O'Farrill, llegaba de pronto Elena Burke o llegaba Omar Portuondo, y en un año y 4 meses que estuve trabajando en la música popular, llegué a ser acompañante de Elena Burke en el Karachi y compartía, estaba René Cabel, Gran tenor. A las 5 de la tarde había un negrito chiquito cabezón que yo iba temprano. Yo trabajaba con Elena a las 3 de la mañana. Yo me iba a las 5 para oír al negrito chiquito cabezón, que le decían bola de nieve, y del cual aprendí muchísimo. Esa dificultad de poderme quedar en La Habana, ese poder salir de Mayarí, se convirtió en uno de los pilares fundamentales de mi carrera, de mi vida profesional, porque aquello más que un medio de vida se convirtió en una escuela. ¿Y el encuentro con Margot Rojas entonces cuándo fue? Yo dije, ¿dónde está la mejor maestra de piano? Y alguien que tiene su criterio personal, no quería decir que, porque aquí había otras lumbreras como Pérez Centená, como estaba Olga de Blanc, Gisela Hernández, que también daban algunas clases, Ángela Quintana, pero Margot Rojas, el prestigio era enorme porque había sido alumna de Lambert, un alumno de Franz Liszt, y era como tener una transmisión con el siglo XIX. Margot era nieta de Liszt, musicalmente hablando. Y fui a verla y Margot me dijo, tienes mucho talento, pero si no dejas la música popular, yo no te doy clase. Cosa que he pensado mucho, porque Margot respetaba mucho la música popular. Y creo que Margot nunca dijo esa frase basada en ningún problema estético, ni siquiera técnico. Yo creo que lo dijo desde el punto de vista social. Desgraciadamente, ese tipo de expresión musical se desarrolla por las noches. Claro. Está ligado el trago a esos momentos y el rigor está muy lejos. Porque yo recuerdo que estudiaba muchas veces para tocar mejor y si no iba un amigo mío o una amiga mía al lugar, apenas me aplaudían. Fíjate que las claques, que así le llaman, existen desde la época de Liszt. Que hay una anécdota de Franz Liszt, considerado por si acaso hay algún televidente que no lo sabe, yo sé que tú sí, el más grande pianista del siglo XIX, el más grande del mundo. Y tenía su claque. Dicen que la claque de Liszt era una viejita que cuando él empezaba a tocar, tocaba con mucha velocidad. Y llegaba un momento en que la velocidad no le podía permitir tocar limpio, tocar bien. Y la viejita, que era su claque, después de varios suspiros, se desmayaba. Al desmayarse la viejita, Liszt dejaba de tocar en el momento en que se iba a equivocar
y socorría a aquella señora, lo cual provocaba una ovación aún mayor. Y dicen, esto me lo contaron en Moscú, una nieta de Rachmaninoff, que un día, como él realmente era muy bueno, la viejita se le olvidó desmayarse y entonces el que se desmayó fue Liszt. Pero la verdad es que las claques funcionan y uno de los aspectos a que yo creo que Margot le hizo rechazo fue a esa trasnochada, a esa falta de rigor, a esa falta a veces de valoración. No se va a escuchar, no pagan una entrada para ir a escuchar, pagan una entrada para enamorar, para distraerse, para emborracharse, y de paso por ahí está un pianista o un cantante o un guitarrista que te hace cositas dulces al oído que te pueden ayudar. Ahora, hablaste de Moscú. ¿Cómo llega el estudiante a Moscú, el estudiante de piano a Moscú, y después llega a ser el primer pianista cubano que toca en el gran concierto en el Tchaikovsky de Moscú? Por Margot Rojas. Porque cuando Margot me hace ese planteamiento, más las experiencias de tipo social que te acabo de explicar, yo decidí volver a Mayarí para luchar por conquistar a Margot. Y me puse a dirigir un coro de aficionados en Nícaro y Mayarí, esperando la primera oportunidad para volver a La Habana, pero no tener que mantenerme económicamente de la música, de los cabarets, de los clubes. Sí, sí. Y lo logré cuando vino un director, Heinrich Moser. Como yo dirigí un coro, vine como alumno oyente, terminé en los primeros lugares de los alumnos oyentes y en esas características que hacen los maestros en esos cursos. Moser escribió: Fran Fernández puede ser un gran director de coros, pero mejor pianista. Entonces, como siempre pasa, como lo dijo un extranjero, todo el mundo lo creyó, o casi siempre sucede eso. Y me dejaron trabajar en el Amadeo Roldán de profesor asistente de Manuel Ochoa, el director del coro. O sea, yo era alumno profesor y Margot entonces me admitió en su clase. 6 años después, en un concurso UNIAC, pude ganar el primer premio, a pesar de ser el único concursante que no tenía un instrumento. Y el premio fueron tocar con la Sinfónica Nacional, 300 pesos, pero 300 pesos del año 66. Era mucho dinero. Muchísimo. Pero lo más grande, y lo que sí fue muchísimo, es que era una beca en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. En ese momento, y yo creo que hasta hoy día, las dos cúspides del piano eran la Juilliard de Nueva York y el Conservatorio de Moscú. Y a Moscú pude llegar y pude encontrar al maestro y gran pianista Víctor Merjanov, que por suerte había estado en Cuba como jurado del concurso y me admitió en su casa. ¿Cuántos años el profesor Estuve ruso? en Moscú, Sí. 5 años y medio. ¿Y cuándo regresas a Moscú a dar un concierto en el mismo conservatorio donde recibiste clase? Creo que más nadie lo ha hecho. Yo la fecha no recuerdo Más o menos. exactamente. He estado ya cerca de 10 o 15 veces, de las cuales 5 o 6 han sido en la gran sala del conservatorio, que es una de las 6 mejores acústicas del mundo y de la cual yo no conozco ningún otro cubano que haya tocado tantas veces. Yo considero que eso es un premio que me ha dado la vida. Pero la sensación de la primera vez, esa sí debe recordarla, aunque no recuerdes el momento. Totalmente. Es una sensación entre placer y pánico extraordinario. La adrenalina en el techo, porque tú pisas y tú dices, aquí pisó Tchaikovsky, aquí pisó Rachmaninoff, aquí pisó Anton Nikolai Rubinstein, porque es verdad. Han estado toda esa gente. Entonces tú de pronto pisas ese mismo suelo y sabes que allá te queda el piano. Y empiezas a mirar los cuadros que rodean la sala, que está Beethoven, está Chopin, está Tchaikovsky, está Rachmaninoff, está... Es algo impresionante, es intimidante, pero a la vez es sensacional. A mí me gusta la adrenalina, no sé a ti, a mí me gusta sentir la adrenalina. Yo creo que el pánico tiene ojos grandes y si tú logras dominarlo, ves mejor. Ahora,
Hablemos del Fran maestro. Posiblemente no exista ningún maestro de piano en Cuba que tenga tantos alumnos laureados como tú. Y entre esos alumnos laureados y aventajados voy a incluir a prácticamente toda nuestra generación de la Nueva Trova. Yo me considero alumno tuyo, Silvio se considera alumno tuyo, Pablo es alumno tuyo, Vicente, Adalberto Álvarez, o sea, la gente del Grupo Manguaré, Pancho, en fin, todos somos alumnos de Fran Fernández. Pero Fran ha recibido siempre el agradecimiento de sus alumnos. Esa sería la pregunta. Tú si no pones la cosa mala no eres feliz. Un maestro tiene que quitarse un pedazo del alma para poder tener éxito con un alumno. Y yo siempre he dicho que a los maestros deberían pagarle 10 veces más que a los artistas, porque el artista sale a la escena y si lo hace bien inmediatamente tiene Recibe una recompensa, claro. Total y rápidamente, hasta con la mirada de la gente. La gente te mira con un amor y te aplaude con un agradecimiento. El maestro se puede pasar 5 años, como yo me lo he pasado, 6, 14 en algunos casos, preparando un alumno. Si el alumno gana un premio es porque tiene talento. Y hasta algunos escritores importantes los dejan escritos en los libros. Y si el alumno no gana premio es que el maestro es malo. El maestro no lo enseñó bien. Pero lo más terrible no es eso. Lo más terrible, en muchos casos, es, no en todos, de que cuando el alumno te necesita, tú eres su papá, su mamá, su hermano, su tío, trata de acercarse, te ayuda, te trae el vaso de agua, el café, quiere a tu familia, se gana. Y yo no estoy hablando de una actitud premeditada en todos los casos. En la mayoría de los casos es una actitud natural de necesidad de acercarse a esa luz que le está dando el profesor. Pero poco a poco, cuando el alumno va adquiriendo y va chupando es una especie de vampiro, va chupando esa sangre y va aprendiendo, empieza a ver al profesor como la competencia y empieza a querer. Hay frases famosas de algunos de mis alumnos, de las más decentes, de yo decirle a uno ya laureado, ¿por qué no tocas esto así? Y me dice, maestro, si es que ya todo lo hago igual que usted, yo estoy loco para hacer cualquier cosa, pero que no sea como usted. Yo me quedé impresionado. No fue una bronca, no fue una actitud airada, no fue con desprecio, era una necesidad de ser el mismo. Entonces llega el momento en que esa necesidad de libertad, esa necesidad de sentirse otra persona, lleva a los alumnos hasta la traición y a hablar mal de sus maestros y a hacer cosas inimaginables. Y casi siempre la gente más agradecida, en los casos donde hay mucho tiempo trabajando con los alumnos, no en el caso como ustedes, que yo te agradezco de la generosidad, que son pequeños lapsos de tiempo, cuando hice tus primeros arreglos, ayudé a Silvio como productor. Yo te hablo ya de dedicar muchos años. Llega el momento en que es desastroso, porque una traición de un alumno te puede dejar un año sin tocar. A mí me pasó. Yo estuve un año sin poder tocar el piano por una traición de un alumno, brillante alumno, excelente pianista, que llegó a decirle a un ministro de Cultura, el mejor profesor del mundo es Fran Fernández. Y entonces el ministro en ese momento le dijo, sí, es un pianista muy bueno. Entonces dijo, bueno, pianista ya no tanto porque empezó muy tarde, pero es el mejor profesor del mundo. Eso fue hace más de 25 años. Sí. Y gracias a Margot y a mi madre, a mi esfuerzo y a mi sudoración, todavía puedo seguir tocando el piano. Las dificultades técnicas a la hora de tocar son las mismas para la música popular que para la música de concierto. La pregunta es bien difícil. Hay el criterio de que la música clásica sí necesita una gran técnica.
y la música popular no. Yo pienso que la diferencia de técnica entre la música clásica y la música popular no existe. Lo que sí existe es que dentro de la música clásica, tocar Prokofiev lleva unos parámetros técnicos diferentes a lo que es tocar Chopin. El sonido se produce de otra manera, el carácter expresivo de ese sonido tiene que ser hecho de otra manera. Igual que tú no puedes tocar un guajeo, tú no puedes tocar un son, no puedes tocar un changüí, si los changuiceros permitieran que hubiese un piano, con la misma, es una palabra francesa, touch, yo que no hablo ni español, creo que toco. Sí, sí, touché. Touché, sí. Parece que dice fouché. Toque. El mismo enfoque, la misma forma de atacar que acompañar Acuérdate de Abril. Claro. O Pequeña Serenata Diurna. Ahí hay diferencias técnicas, pero no son porque sea popular o sea culto. Es el carácter de la obra artística implica una forma de tocar distinta. Pero, por ejemplo, el virtuosismo, pongamos un ejemplo, Keith Jarrett. La técnica de Keith Jarrett le permite, y de hecho lo hace, y lo está dejando grabado, tocar todos los preludios y fugas de Bach y tocar cualquier cosa jazzística que está dentro de los llamados géneros de la música popular. Chucho Valdés, que es un extraordinario pianista, tiene pasajes de una dificultad tan grande como una obra de Liszt. Cuando tú atacas un bolero, no es lo mismo que cuando atacas un merengue. Cuando tú tocas a Mozart, no puede ser tan violento como cuando tocas a Beethoven. Ahí están las diferencias técnicas, pero yo estoy en contra de que en la música popular no hay técnica y que en la música clásica sí hay técnica. Eso nomás lo dicen los que son incapaces de hacer las dos cosas. Frank, en el mundo de conciertos uno puede incluso elegir con qué compositores se siente más cómodo. Por ejemplo, yo te siento muy cómodo con los románticos, con Rachmaninoff, con Tchaikovsky, con Chopin. Uno puede decidir incluso, o sea, hay que tocar necesariamente Beethoven, hay que tocar necesariamente Prokofiev, o sea, hay que hacerlo. O sea, yo creo que no hay ninguna ley que exija eso, ni siquiera un protocolo internacional que te lo exija. A mí me parece que hay algunos autores que sí son básicos. Yo creo que los barrocos, Bach, los clásicos, Mozart, Haydn, que están en la base. Hay que conocerlos, sería útil tocarlo, aunque no sean los que mejor te salgan. Y luego se pasa a los grandes románticos, Liszt, Chopin, a los de música contemporánea como Prokofiev, porque los aspectos técnicos de ese horizonte tan amplio te obligan a desarrollar un aparato de virtuosismo mucho mayor. Solo por esa razón a mí me parece que sería conveniente tocar diversos autores. El siglo XXI es el siglo del eclecticismo, es la peste el que se parezca al otro, y yo creo que esa cosa de dedicarse a un solo compositor no es posible y no está de moda. Pero tú tienes tu preferido, ¿no? Sí, el último que toco. Cuando te presentan por ahí, por el mundo, suponte en Europa, en algunos sitios así, dicen, me imagino que a lo mejor el día que lo hagas, no sé si lo has hecho, en Nueva York has tocado Gershwin. No, O sea, en Norteamérica solamente he ido a Canadá. bueno, entonces imaginemos un cubano, pianista cubano de Mayarí, graduado en el Tchaikovsky, que de repente va al Carnegie Hall y toca Gershwin. ¿Cómo tú crees que el público norteamericano, tan acostumbrado a oír un Rhapsody in Blue o cualquier otro de los conciertos de Gershwin, te recibiría? Es imaginería. A mí me parece que me recibiría bastante bien, pero la experiencia similar a la que tú propones la tuve hace 2 años en Moscú, donde me pidieron Rachmaninoff en la gran sala del conservatorio. Bailar en casa del trompo. Y está considerado además el más ruso de todos los compositores. Contrario a lo que mucha gente piensa que Tchaikovsky, es Rachmaninoff, el más ruso de todos los compositores.
Y aquello fue una cosa muy difícil, pero yo sé que en este programa no se admiten otras cosas que no sea las buenas palabras. No, las malas también. Aquí hay unos cuantos que han dicho la suya. Pero en cualquier momento sería bueno que viese lo que pasó allí en la sala. Yo no quisiera ¿Qué decirlo. concierto El tocaste? segundo. El segundo. Por demás que es el más famoso de El todos más los famoso, el conciertos más extraordinario. de Y Rachmaninoff. particularmente yo no soy crítico de nada, pero para mí nadie toca el número 2 de Rachmaninoff como Fran Fernández. Ahora, voy a dar un saltico rápido a un par de preguntas que me parecen esenciales. Tú, que todavía eres un hombre muy guapo. Gracias. Sí. Es que la maquillista es amiga de una amiga mía. Sí, y a mí me gusta celebrar la belleza femenina y la masculina también. Un día llegaste a la escuela de arte y conociste a la muchacha más bonita que había, sencillamente. Es decir, la que todos los muchachos de esa época suspiraban por ella. E incluso conozco mucha gente que todavía suspira por ella, todavía a tus Sí, espaldas. todavía, Sí, todavía dispara. háblame de Alina. Háblame de Alina, tu compañera, tu esposa, y una persona Mi novia, sencillamente mi novia extraordinaria, un ser extraordinario. Bueno, Alina, en primer lugar, es eso que tú dijiste, una mujer muy bella, unos ojos extraordinarios. Los ojos de Alina. Es una mujer muy bella, pero también es bella por dentro. Tenemos 37 años de estar juntos y no te voy a negar de que hemos tenido muchísimas discusiones en estos 37 años que de alguna manera yo he llegado a pensar que ratifican que todavía estamos enamorados. Para mí fue una suerte encontrármela. Es una chelista fantástica, debería tocar todavía más. Te puedo recordar, y el público quizás la recuerde, en el arreglo que yo hice de Te Amaré, de Silvio. Bello. Ahí hace el cello Alina. Y ha sido una suerte. Y además me ha dado 2 hijos. También músico. Que son excelentes músicos. Liana, pianista y concertista, y Fran Ernesto, oboísta. Y somos una pareja que yo creo que ya no podemos vivir el uno sin el otro. No hay muchas más vidas, o a lo mejor sí. Ojalá. Pero ojalá te tocara con Alina. Yo por lo menos necesito 2 más para realizar las ideas que tengo. Hay gente que dice que Fran es un hombre que lleva al piano, o a la hora de tocar, vasos de agua, invoca espíritus, lleva amuletos. Yo no los veo. O sea, yo en realidad, o los pones en un lugar donde no se vende el público, pero me han contado tramoyistas, fíjate, que no son dados a hablar de más. Dice, Fran está lleno de espíritus alrededor, los convoca al piano, ¿es cierto? Bueno, yo creo que los espíritus siempre han estado conmigo y siempre he sentido una presencia, sobre todo el espíritu de mi madre, pero no los convoco de la manera religiosa que se acostumbra. No soy un practicante de ninguna religión en este momento. Fui monaguillo, como casi todo el mundo, y lo que el tramoyista te puede haber dicho es un cenicero con agua que yo pongo dentro del piano a veces. Ya últimamente no lo estoy poniendo, porque un día se me botó uno y desgracié un piano en Moscú. Me dijeron que si volvía a llevar eso no podía tocar más. Porque yo no sudo las manos, sudo mucho el cuerpo, pero no sudo las manos. Y entonces yo utilizo eso para mojarme los dedos. Y de ahí debe haber surgido esa anécdota que tiene una base. Claro, porque hay agua. Hay agua. Y yo además a veces lo he hecho delante del público. Y a veces me gusta también hacerlo para que la gente goce, a la gente le encanta. Y en momentos como este, en que se ha desarrollado mucho más el asunto esotérico. Yo no sé si es la necesidad de encontrarse a sí mismo o es miedo al futuro, pero toda esta onda retro que existe, a mí me parece que las religiones han tomado mucha fuerza. El ser humano como que se está de nuevo buscando quizás el desarrollo tan brutal de la tecnología que deshumaniza cuando es mal utilizada. El día que tenga ganas de hacerme el santo lo hago,
pero hasta ahora no he tenido. ¿Y Cuba podía ser un talismán para ti? O sea, podía ser un talismán. O sea, Cuba es Mayarí en primer lugar, Cuba, el espíritu de mi madre, la revolución cubana, son talismanes poderosísimos. O sea, la fuerza que a mí me da en cualquier momento el sentirme cubano, porque yo me siento responsable de Cuba en muchos aspectos. No puedo hacer todo lo que yo quisiera. Soy muy criticón donde creo que debo hacerlo, pero yo adoro a Cuba y me siento un representante querido por el pueblo cubano, y creo que eso es una responsabilidad extraordinaria. Y tú no te imaginas, cuando yo voy a salir de escena fuera del país, la fuerza que a mí me da saber que es posible que llegue la noticia. Aunque aquí tú sabes que eso de que llegue la noticia, entre los pocos espacios que te dan y algún periodista que no te quiera, ya Los 2 minutos del te noticiero. desgraciaste. Pero yo sí siento, incluso he tenido discusiones porque he salido en periódicos importantes fuera, en la televisión fuera, y he ido a la embajada con el de Prensa Latina y digo, oye, mándate la noticia, mándasela a la dirección de Juventud Rebelde, mándasela a Granma, dile especial para Granma, que entonces te hacen caso, porque a mí me gusta muchísimo que mi gente sepa que yo hice algo bueno fuera de aquí, porque ahí está esos grandes talismanes que son el amor Bueno. que yo he recibido y que le tengo a este país. muchas gracias, Frank. a ti. Muchas gracias por haber venido, de un alumno temporal siempre agradecido. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.